El salón estaba lleno de luces, música suave y sonrisas que parecían sinceras. Desde el altar todo se veía perfecto. Nadie habría imaginado que ese mismo día, en ese mismo lugar, una boda iba a terminar destruida sin que nadie gritara, sin golpes, sin escándalo. Bastó un solo acto, un gesto pequeño pero cruel, un acto dirigido a mi madre. Ella llegó temprano, como siempre. Vestido sencillo, bien planchado, zapatos limpios, que solo usaba en ocasiones importantes. Se sentó hasta atrás, no porque alguien se lo pidiera, sino porque así había aprendido a vivir, ocupando poco espacio, sin incomodar a nadie. Mi madre nunca pidió protagonismo, solo quería verme feliz. Mientras los invitados conversaban y las copas chocaban, algunas miradas empezaron a clavarse en ella. Miradas que no observan, que juzgan, miradas que pesan. Escuché un murmullo, luego una risa contenida, después una frase dicha con esa falsa amabilidad que duele más que un insulto directo. Fue entonces cuando vi a mi madre bajar la cabeza, apretar su bolso contra el pecho y levantarse en silencio. Nadie la defendió, nadie dijo nada. La música siguió sonando como si nada pasara, y yo no entendí de inmediato lo que estaba ocurriendo. Solo sentí que algo se rompía por dentro, porque cuando humillan a una madre, no humillan solo a una mujer. Humillan toda una historia de sacrificios que nunca salen en las fotos. La ceremonia continuó unos minutos más, pero ya no era una boda, era una farsa sostenida por apariencias, y en ese silencio incómodo supe que ese día no iba a terminar como todos esperaban, porque tocaron a mi madre, y eso bastó para destruirlo todo. No siempre es una traición lo que rompe una boda. A veces no hay infidelidades, ni secretos de dinero, ni dobles vidas escondidas. A veces lo que destruye todo ocurre a plena luz del día, frente a todos, y aún así nadie quiere verlo. Eso fue lo que pasó conmigo. Esta no es una historia de amor que salió mal. Es una historia de silencio, de cobardía y de una madre que fue tratada como si no valiera nada. Y también es una historia de decisiones que llegan tarde, pero que aún así cambian el destino. Si alguna vez alguien miró por encima del hombro a tu madre, si alguna vez la hicieron sentir menos por su ropa, por su origen o por no encajar, quédate, porque esta historia no es solo mía. Antes de seguir, te invito a suscribirte, darle like y comentar desde qué ciudad y país estás viendo este video. Aquí compartimos historias que no siempre son cómodas, pero sí necesarias. Historias que muchos callan, pero que merecen ser contadas. Mi madre me crió con lo poco que tenía. Nunca me habló mal de nadie, nunca se quejó de la vida, nunca me enseñó a odiar. Me enseñó a trabajar, a respetar y a no avergonzarme jamás de mis raíces. Todo lo que soy se lo debo a ella. Cuando conocí a la mujer con la que iba a casarme, creí que el amor bastaba para unir dos mundos muy distintos. Pensé que el pasado no importaba, que el dinero no definía a las personas. Pensé que todos sabían respetar lo esencial. Ese día descubrí que estaba equivocado, y que cuando la verdad empieza a asomarse, no hay vestido blanco ni ceremonia que la pueda ocultar. Mi madre siempre fue de las primeras en llegar y de las últimas en irse. Así vivió toda su vida. No por obligación, sino porque aprendió que, cuando no tienes poder ni dinero, lo mejor es no estorbar. Ese día no fue diferente. Llegó antes que muchos invitados. Caminó despacio por el salón y buscó el lugar más discreto. No quería llamar la atención, solo quería verme. Se sentó hasta atrás, en una silla que parecía olvidada, junto a una columna. Desde ahí tenía vista al altar, aunque un poco de lado. Para ella era suficiente. Me vio acomodar el saco, hablar con el juez, sonreír nervioso. Yo no sabía que, mientras tanto, ella estaba siendo observada como si fuera un error dentro de una escena perfecta.
Mi madre llevaba semanas preparando ese día. No el vestido ni los regalos, preparando su actitud. Se repitió muchas veces que debía estar tranquila, que no debía hacer comentarios, que no debía cruzarse con la familia de la novia más de lo necesario. No porque les debiera algo, sino porque sabía cómo miraban. Porque ya había sentido antes esas miradas que pesan más que las palabras. Al principio fueron susurros, comentarios sueltos, preguntas que no buscaban respuesta, solo confirmar prejuicios. ¿Quién es esa señora? ¿De dónde salió? Seguro es familia. Nadie se acercó con respeto, nadie preguntó su nombre, hasta que una mujer, bien vestida, con joyas brillando más que su sonrisa, decidió hacerlo. Se paró frente a mi madre y la miró de arriba a abajo sin disimulo. No gritó, no fue directa, usó ese tono amable que humilla más. «Disculpe, ¿usted pertenece a este evento?» Mi madre tardó unos segundos en responder, no porque no entendiera, sino porque sintió vergüenza. «Soy la mamá del novio», dijo bajito, con una sonrisa nerviosa. La mujer levantó las cejas, miró alrededor y soltó una risa breve. Ah, no parecía. No hizo falta decir nada más. Esa frase cayó como una piedra. Mi madre sintió cómo la cara se le calentaba, cómo los ojos se le llenaban de lágrimas que no quería mostrar. Asintió con la cabeza, apretó su bolso contra el pecho y se levantó sin decir una palabra. Caminó hacia el baño con pasos lentos. No corrió, no hizo drama. Entró, cerró la puerta y se apoyó contra el lavabo. Se miró al espejo y se preguntó, por primera vez en mucho tiempo, si realmente debía estar ahí, si no había sido un error venir, si su presencia le estaba haciendo daño a su propio hijo. Se limpió las lágrimas rápido. Mi madre siempre aprendió a llorar sin ruido. Respiró hondo, se acomodó el cabello y salió como si nada hubiera pasado. Volvió a su lugar, más derecha, más callada, más pequeña. Yo seguía sin saber nada. La ceremonia estaba por comenzar, la música subió de volumen, los invitados se acomodaron y mi madre volvió a cruzar las manos sobre el bolso, mirando al frente, fingiendo que todo estaba bien. Pero no lo estaba. Porque cuando una humillación se acepta en silencio, no desaparece, se queda ahí, creciendo. Y ese día, sin que nadie lo supiera aún, esa humillación ya estaba marcando el destino de todos. Mi madre regresó a su asiento creyendo que lo peor ya había pasado. Pensó que, si permanecía callada, si no levantaba la mirada, si no incomodaba a nadie más, podría ver la boda terminar sin más problemas. Eso fue lo que siempre hizo en la vida: aguantar, tragarse las palabras, pensar primero en los demás, incluso cuando la estaban lastimando. Pero el silencio no siempre protege. A veces, el silencio da permiso. Mientras la gente se acomodaba para el inicio de la ceremonia, los comentarios continuaron, más bajos, más calculados. Miradas que iban y venían, sonrisas torcidas. Nadie volvió a acercarse a mi madre, pero todos parecían haber decidido quién era ella dentro de ese lugar. Alguien que no pertenecía. La novia estaba cerca, lo suficientemente cerca para ver, lo suficientemente cerca para escuchar, y aún así no dijo nada. Ella sabía de dónde venía yo, sabía cómo había crecido, conocía la historia de mi madre, sus trabajos, sus sacrificios. Muchas noches me escuchó hablar de ella con orgullo, pero ese día eligió algo distinto. Eligió no incomodar a su familia, eligió no arruinar el ambiente, eligió quedarse quieta. Cuando mi madre volvió del baño, la novia la vio pasar. Cruzaron miradas por un segundo. Mi madre bajó los ojos primero, no por sumisión, sino por cansancio. La novia apartó la mirada después, como quien decide no involucrarse. Yo seguía al frente concentrado en lo que estaba a punto de comenzar, sin saber que, detrás de mí, se estaba construyendo una grieta imposible de reparar. Durante la ceremonia, mientras se hablaba de amor, respeto y unión,
Mi madre escuchaba cada palabra con un nudo en la garganta. Pensaba en todo lo que había hecho para que yo estuviera ahí. En las veces que llegó a casa con las manos agrietadas por el trabajo. En los días en que no había suficiente comida, pero aún así me sonreía. Y ahora, sentada al fondo, se preguntaba si ese mundo al que yo estaba a punto de entrar tenía espacio para ella. Los aplausos llegaron. La música volvió a sonar. La gente se levantó para la recepción. Mi madre también lo hizo, despacio, cuidando no llamar la atención. Caminó hacia una mesa apartada. Nadie la acompañó, nadie la presentó, nadie la integró. En una de las mesas principales, la familia de la novia brindaba, reía, celebraba. Desde ahí, alguien volvió a señalar a mi madre. Esta vez, no con palabras, sino con gestos. Una inclinación de cabeza, una mueca, una risa ahogada. La novia volvió a verlo y volvió a callar. Ese silencio fue el segundo golpe, más fuerte que el primero, porque una humillación duele, pero la indiferencia duele el doble. Mi madre se sentó sola. Colocó el bolso sobre sus piernas y miró alrededor, buscando algo que la anclara. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante. Yo sentí que algo no estaba bien, algo profundo, algo que no supe identificar en ese momento. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, forzada para tranquilizarme, para no preocuparme, para protegerme como siempre. Yo le devolví la sonrisa, sin saber que esa sería la última vez que intentaría fingir que todo estaba bien. Porque cuando una madre es humillada y nadie la defiende, el daño ya está hecho, y lo que viene después no es un error, es consecuencia. Dime capítulo 3 y continúo. Al principio pensé que estaba exagerando, que quizá mi madre estaba cansada, nerviosa, sensible por la emoción del día. Quise convencerme de que esa incomodidad que sentía al cruzar su mirada no era real. Pero hay cosas que un hijo reconoce sin que nadie se las diga, y yo conocía demasiado bien esa expresión en su rostro. Mientras los invitados se acomodaban para la recepción, caminé entre las mesas saludando, agradeciendo, sonriendo por inercia. Todos parecían felices, todos menos ella. Mi madre permanecía sentada, recta, con el bolso sobre las piernas y la vista fija en la mesa, como si mirar alrededor pudiera hacerla más visible de lo que ya se sentía. Me acerqué despacio. No quería llamar la atención. Me incliné un poco y le pregunté si estaba bien. Ella levantó la mirada y volvió a sonreír. Esa sonrisa que siempre usó para protegerme, incluso cuando la vida la estaba golpeando. «Sí, hijo», me dijo, «todo está muy bonito», pero no me miró a los ojos. Me senté a su lado unos segundos. Noté que sus manos temblaban ligeramente. Le ofrecí agua. La aceptó, pero apenas bebió. Algo estaba mal, muy mal. Antes de que pudiera insistir, alguien tocó mi hombro. Era un familiar de la novia. Me llamaban para una foto. Me levanté con la promesa silenciosa de volver. Nunca pensé que ese pequeño momento iba a ser el inicio del final. Desde lejos, vi cómo dos mujeres se acercaban a la mesa de mi madre. No escuché lo que dijeron, pero vi las expresiones. Vi cómo una de ellas señalaba el bolso. Vi cómo mi madre apretaba los labios. Vi cómo asentía, como si estuviera pidiendo disculpas por existir. Después, una de ellas hizo un gesto hacia una mesa lateral donde estaban sentadas algunas personas del personal. Mi madre entendió de inmediato. Se levantó despacio, tomó su bolso y caminó hacia ese lugar sin discutir, sin levantar la voz. En ese instante, algo dentro de mí se encendió. Me acerqué lo suficiente para escuchar el final de la conversación. «Aquí va a estar más cómoda», dijo una de ellas sin mirarla. «No queremos confusiones». Mi madre no respondió, solo se sentó donde le indicaron. Confusiones, esa fue la palabra. Para ellos, mi madre era una confusión dentro de su escenario perfecto. Sentí cómo la sangre me subía a la cabeza.
Me quedé ahí, parado, mirando la escena completa. Nadie parecía notar nada extraño. Nadie parecía incómodo. Era como si todos hubieran aceptado que ese era el lugar que le correspondía. Busqué a la novia con la mirada. Estaba a unos metros, conversando, riendo. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella supo. Supo que yo había visto. Supo que ya no podía fingir ignorancia. Su sonrisa se borró por un segundo. Pero volvió rápido, demasiado rápido. Se acercó. «Amor, ¿todo bien?», preguntó con ese tono suave que siempre usaba en público. No respondí de inmediato. Miré a mi madre sentada entre personas que no conocía, encogida sobre sí misma. Miré a la familia de la novia, brindando como si nada, y entonces entendí que no era una confusión, era una decisión. «¿Sabías de esto?», pregunté en voz baja. Ella dudó, apenas un segundo, pero fue suficiente. «No exageres», respondió. «Solo están organizando mejor las mesas». Ese fue el momento exacto en que algo se rompió dentro de mí. Porque cuando alguien te pide que no exageres frente a una injusticia, lo que está haciendo es pedirte que aceptes la humillación. Y yo ya no estaba dispuesto a hacerlo. Me alejé unos pasos para respirar. Sentía el pecho apretado, como si el aire del salón se hubiera vuelto demasiado pesado. Todo seguía igual para los demás. Risas, música, copas levantándose, pero para mí algo ya había cambiado para siempre. Miré a mi madre otra vez. Estaba sentada derecha con una dignidad que dolía ver, fingiendo que no pasaba nada. Y en ese fingir entendí que llevaba toda la vida haciendo lo mismo. Regresé con ella. Me agaché a su lado y le tomé la mano. La sentí fría, me miró con preocupación, como si el problema fuera yo y no lo que le habían hecho. «Hijo, no hagas un escándalo», susurró. «No quiero arruinarte el día». Eso fue lo que terminó de quebrarme, porque incluso humillada seguía pensando en mí. Fue entonces cuando mi madre abrió el bolso, con un gesto lento, casi automático. Sacó un sobre manila, viejo, con los bordes doblados. No era elegante. No combinaba con nada de ese lugar. Lo sostuvo unos segundos, dudando, como si no estuviera segura de mostrarlo. «No pensaba darte esto hoy», me dijo, «pero creo que ya es momento». Tomé el sobre sin entender. Pesaba más de lo que parecía. Lo abrí ahí mismo, sin pensar. Dentro había documentos, copias, papeles amarillentos por el tiempo. Leí el primero, y sentí que el piso se movía bajo mis pies. Era un contrato, uno que reconocí de inmediato. El nombre de la empresa de la familia de la novia estaba ahí. Fechas, firmas y una cláusula clara. Una deuda antigua, grande, que había sido cubierta años atrás, por alguien cuyo nombre jamás fue mencionado públicamente. Ese nombre era el de mi madre. Levanté la vista, confundido. Ella bajó los ojos. «Hace muchos años», empezó. «El padre de tu prometida estaba a punto de perderlo todo. Nadie quiso ayudarlo. Yo sí, no porque fuera rico, sino porque lo vi desesperado. Vendí lo poco que tenía. Pedí préstamos. Le presté ese dinero con la condición de que no dijera nada. Nunca quise reconocimiento». Sentí un nudo en la garganta. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Porque no lo hice para que me lo agradecieran», respondió. «Lo hice porque era lo correcto». Seguí revisando el contenido del sobre. Había recibos, transferencias, cartas. Todo comprobaba lo mismo. Sin mi madre, esa familia no estaría donde estaba. Esa boda lujosa no existiría. Levanté la cabeza, busqué a la novia, busqué a su familia, los vi reír, brindar, presumir, y supe que el silencio se había terminado. Caminé hacia el centro del salón con el sobre en la mano. La música seguía sonando. Pedí el micrófono. Alguien dudó. Yo no. Lo tomé. El murmullo empezó. Todos me miraron. Antes de continuar, dije con la voz firme, aunque por dentro temblaba: «Necesito aclarar algo». Busqué a mi madre con la mirada. Ella negó con la cabeza, suplicándome que no siguiera, pero ya era tarde.
Hoy alguien decidió que mi madre no merecía estar aquí, que no pertenecía, que era una confusión. El salón quedó en silencio. Pero lo que sí fue una confusión fue olvidar quién sostuvo a esta familia cuando nadie más lo hizo. Saqué los documentos del sobre. Aquí está la verdad, la que se escondió por años, la que hoy ya no voy a callar. La cara de la novia cambió, la de su padre también. El color se les fue del rostro. Y en ese instante supe que la boda ya no existía, solo quedaba la verdad expuesta frente a todos. El silencio que cayó sobre el salón fue más pesado que cualquier grito. Nadie se movía, nadie sabía dónde mirar. El micrófono seguía en mi mano, pero ya no temblaba. Algo dentro de mí se había acomodado, como si por primera vez en la vida estuviera exactamente donde debía estar. El padre de la novia fue el primero en reaccionar. Dio un paso al frente, la sonrisa borrada, la voz tensa. «Esto no es el momento», dijo. «Estás malinterpretando las cosas». Levanté uno de los documentos. «¿También estoy malinterpretando tu firma?», pregunté, sin subir la voz. Algunos invitados empezaron a murmurar. Otros sacaron el celular. La madre de la novia se llevó la mano al pecho fingiendo sorpresa, fingiendo, porque en su mirada no había confusión, había miedo, miedo a que la imagen que tanto cuidaron se rompiera frente a todos. La novia se acercó rápido. «Por favor, hablemos en privado», susurró. «No hagas esto aquí». La miré, de verdad la miré. Vi a la mujer que decía amarme, pero que había permitido que humillaran a mi madre. Vi a alguien más preocupado por el qué dirán que por la dignidad. Y entendí que el amor que no defiende no es amor. «Esto ya fue público», respondí, «desde el momento en que decidieron humillarla». Alguien del fondo habló en voz alta. «Entonces esa señora es mi madre», respondí firme. «Y también es la mujer que salvó a esta familia cuando nadie más quiso hacerlo». Caminé hacia ella. Le tendí la mano, dudó un segundo, pero la tomó. Se levantó despacio. El salón entero la miró ahora, no como antes, ya no como una confusión. Ahora la miraban con una mezcla de sorpresa, vergüenza y respeto tardío. «Nunca quise esto», dijo mi madre en voz baja. «No quería exponer a nadie». «Lo sé», le respondí, «pero yo sí quiero dejar algo claro». Volví al centro. «Esta boda se construyó sobre una mentira», dije. «Sobre el desprecio a quien no tiene poder, pero sí valores. Y yo no puedo empezar una vida así». La novia empezó a llorar, no de arrepentimiento, de frustración. «Estás exagerando», repitió. «Esto se puede arreglar». Negué con la cabeza. «No se arregla cuando ya viste la verdad y decides ignorarla». Me quité el saco, lo dejé sobre una silla. Ese gesto simple fue más claro que cualquier discurso. Algunos invitados se levantaron, otros permanecieron sentados, sin saber qué hacer. La música nunca volvió a sonar. «Gracias a todos por venir», dije, «pero esta ceremonia termina aquí». Tomé a mi madre del brazo. Caminamos juntas hacia la salida. Nadie nos detuvo, nadie aplaudió, nadie se atrevió a decir nada. Las puertas se cerraron detrás de nosotras con un sonido seco, definitivo. Afuera, el aire se sentía distinto, más ligero. Mi madre respiró hondo, como si apenas entonces pudiera hacerlo. «Perdóname», me dijo. «No quise causarte esto». Me detuve. La miré. «Nunca me pediste perdón por criarme con dignidad», le respondí. «Hoy no es diferente». Caminamos sin rumbo fijo por unos minutos. La noche estaba tranquila, sin música, sin lujo, sin mentiras, y por primera vez supe que había tomado la decisión correcta. Porque perder una boda duele, pero perder la dignidad, eso sí es irreparable. Nos alejamos del salón sin mirar atrás. No porque no doliera, sino porque ya no había nada que rescatar ahí. La noche estaba fresca, y el ruido de la ciudad parecía lejano, como si el mundo entendiera que necesitábamos silencio. Caminamos despacio, sin rumbo, pero juntas.
Por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba exactamente donde debía estar. Mi madre no lloró. No ese día. Caminaba con la cabeza en alto, aunque sus pasos eran cortos, cuidadosos. Yo sabía que por dentro estaba cansada, no solo por lo ocurrido, sino por todo lo que había cargado durante años. Me detuve, la abracé con fuerza y apoyé la frente en su hombro como cuando era niño. No dije nada, no hacía falta. «Hiciste lo correcto», me dijo al fin, aunque duela. Y dolía aceptar que el amor que creí tener no era real. Dolía entender que había ignorado señales por comodidad. Dolía saber que estuve a punto de construir una vida sobre la humillación de la persona que más amo. Pero ese dolor era limpio, no era vergüenza, no era culpa, era consecuencia. Los días siguientes fueron difíciles. Hubo llamadas, mensajes, intentos de arreglar lo que ya no tenía arreglo. La familia de la novia quiso minimizarlo todo. Hablaron de malentendidos, de exageraciones, de momentos fuera de lugar. Nadie habló de respeto. Nadie pidió perdón a mi madre. Y eso lo dijo todo. Yo tampoco pedí explicaciones, no las necesitaba. Cuando alguien muestra quién es, creerle es un acto de amor propio. Regresé a casa con mi madre. Dormí en el sillón esa noche, como cuando era adolescente. A la mañana siguiente, ella ya estaba en la cocina, preparando café. Me miró y sonrió. Una sonrisa tranquila, distinta, como si se hubiera quitado un peso del pecho. «¿Estás bien?», me preguntó. «Ahora sí», le respondí. Con el tiempo, entendí que perder una boda no es perder una vida, al contrario, a veces es salvarla. Empecé de nuevo, con menos ruido, con menos gente, con más verdad. Aprendí a escuchar más, a mirar mejor, a no callar cuando algo es injusto. Mi madre volvió a su rutina, a sus plantas, a su café por la tarde, a su silencio digno. Pero algo había cambiado. Ya no se hacía invisible, ya no bajaba la mirada, ya no se sentaba atrás, y yo me prometí no volver a permitir que nadie la hiciera sentir menos. Meses después, alguien me preguntó si me arrepentía. Pensé un momento antes de responder. «No», dije, «me arrepentiría si me hubiera quedado callado. Porque el amor que exige silencio frente a la humillación no es amor. Porque una boda se puede repetir, pero la dignidad de una madre no. Hoy miro atrás sin rencor. No necesito odiar para estar en paz. La verdad hizo su trabajo, separó lo que no debía estar unido y me dejó con lo único que siempre importó. Mi madre, mi conciencia y una vida que ahora sí puedo llamar mía. Si esta historia te tocó, si alguna vez sentiste que alguien intentó hacer menos a quien te dio todo, recuerda esto. Defender a una madre nunca es exagerar. Es honrar el origen, y eso siempre vale más que cualquier boda.